Paraguay, en la mira del Foro de Sao Paulo. El 13 de junio del 2012, Paraguay se libraría del más miserable de los destinos. En el predio de la firma Campos Morumbi, ubicado en el distrito de Curuguatú, ocurrió el dantesco enfrentamiento entre agentes de la policía paraguaya en contra de criminales entrenados en agencias bolivarianas para llevar a cabo violentas invasiones de tierra, lo cual en la agenda de izquierda es la antesala a las expropiaciones. Este evento propició la destitución de la presidencia del padre del grupo terrorista EPP y mentor de la teología de la liberación en Paraguay, Fernando Lugo Méndez, lo que significó el retraso de la agenda del Foro de Sao Paulo para instaurar el crimen organizado en Paraguay. En 1989, tras la caída del muro de Berlín, las ideas comunistas carecían de popularidad en un mundo desencantado del comunismo. Y aunque personas de todas partes celebraban la libertad de los alemanes y la posterior disolución de la Unión Soviética, en 1990 se creó el Foro de Sao Paulo, la organización declaradamente comunista más relevante del mundo actual. Sus principales ideólogos fueron el dictador Fidel Castro y el entonces líder sindicalista Lula da Silva. Al menos esta es la narrativa oficial. En este video hablaremos de qué es realmente el Foro de Sao Paulo. El foro, que convoca desde hace 33 años a los líderes de izquierda de toda Latinoamérica, mantiene de forma abierta los más íntimos vínculos entre partidos políticos de izquierda, bandas de narcotraficantes, secuestradores y terroristas en toda la región. Sanguinarias bandas de terrorismo organizado forman parte del Foro de Sao Paulo, como lo es el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua. Dicha organización tiene un extenso prontuario de crímenes como el narcotráfico, detenciones masivas, secuestros, asesinatos y torturas. Desde el Foro de Sao Paulo se posicionó la narrativa del golpe de Estado a Fernando Lugo, situando en lugar de víctima al padre del grupo terrorista EPP, tras su legítima destitución. Desde su creación, el Foro de Sao Paulo ha cosechado grandes logros, colocando en la presidencia de los países latinoamericanos a militantes de extrema izquierda y a antiguos guerrilleros, como el sindicalista Lula da Silva y la ex guerrillera Dilma Rousseff en Brasil, el guerrillero comunista Pepe Mujica en Uruguay, el falso indigenista promovido por la Open Society de Soros, Evo Morales en Bolivia, la pareja que llevó a Argentina a la mayor miseria de su historia, los Kirchner, Chávez y Maduro en Venezuela, y por supuesto el infiltrado en seminarios católicos, formador de guerrilleros, Fernando Lugo en Paraguay. El foro nuclea a más de 130 partidos y movimientos de la izquierda latinoamericana. Se llevan a cabo reuniones anuales, donde participan no solo los máximos representantes de la izquierda y el progresismo latinoamericano, sino también pertenecientes a Rusia, Italia, España, Palestina y el Partido Comunista Chino. Finalizadas las reuniones, los principales cabecillas de la izquierda radical elaboran la hoja de ruta a seguir de forma coordinada por todos los partidos y movimientos pertenecientes al foro. Esta hoja de ruta se presenta en forma de propuestas. Un ejemplo de estas acciones coordinadas que dirigen los cabecillas del Foro de Sao Paulo podemos evidenciar en el plan de acción del encuentro número 24, que menciona realizar un tuitazo mundial y lanzar el eslogan Lula nuestro Mandela. Realizar un seguimiento estricto del cumplimiento irrestricto de los procesos de paz en Colombia. Los agentes del foro prestan especial atención al calendario electoral de cada país y envían observadores que intervengan en los procesos electorales de todos los países de la región. En una nota emitida por el equipo de trabajo del foro, fechada el 4 de noviembre de 2022, expresan el deseo de una pronta recuperación al padre del EPP, Fernando Lugo, y asumen el compromiso de acompañar el proceso electoral de Paraguay durante la campaña de las elecciones de abril de 2023. Pero la agenda del Foro de Sao Paulo no se dedica solo a reclutar y promover políticos para llegar a la presidencia y a trazar la hoja de ruta de organizaciones y movimientos. La verdadera agenda, como era de esperarse, no se publica en las páginas de internet y se mantiene oculta detrás de eslóganes de justicia social, igualdad y antiimperialismo.
El verdadero objetivo del Foro de Sao Paulo es la desestabilización de los países para la toma del poder por parte del narcotráfico y el crimen organizado. En julio de 2019, Rodrigo Granda, uno de los principales cabecillas del grupo terrorista de las FARC, dio una entrevista al medio digital Semana. Cito textualmente un fragmento de la entrevista. El medio Semana pregunta a Rodrigo Granda: ¿qué solicitud le hicieron a la Jurisdicción Especial de Paz? A lo que Granda responde: queremos participar de la versión número 25 del Foro de Sao Paulo, que se llevará a cabo entre el 25 al 28 de julio en Caracas. El medio Semana hace otra pregunta al cabecilla de las FARC. ¿Ustedes llegaron a participar del foro como movimiento guerrillero? A lo que Rodrigo Granda responde: sí, como movimiento armado. Eso causó un debate muy grande en torno a si podían incluir o no a una guerrilla. Nosotros fuimos socios fundadores del Foro de Sao Paulo y participamos durante el periodo más álgido de la represión en este país. Eso sí, teníamos que tener cuidado. Rodrigo Granda se presenta en la actualidad como el vocero de Relaciones Internacionales del partido FARC, intentando de esta forma maquillar su prontuario. Rodrigo Granda, socio fundador del Foro de Sao Paulo, es también uno de los principales mentores de la industria del secuestro y el terrorismo paraguayo. El excomandante de las FARC es acusado de ser el nexo de Arrón y Martí para el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi y habría sido el autor intelectual del asesinato de Cecilia Cubas. El socio fundador del Foro de Sao Paulo fue quien asesoró a Arrón y Martí para la creación del partido Patria Libre, que posteriormente dio origen al grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. El Foro de Sao Paulo fue creado por y para el auge, mantenimiento y toma de poder del crimen organizado. No olvidemos que fueron los secuaces del Foro de Sao Paulo quienes dieron refugio a los prófugos Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Lograron escapar de la justicia de la mano de Lula da Silva, principal fundador del foro, para luego huir a Uruguay, país en el que gobernaba Tabaré Vázquez, otro de los grandes secuaces del Foro de Sao Paulo. La empresa ganadera Otro Pindó episodio Sociedad que evidenció la injerencia macabra de los cabecillas del Foro de Sao Paulo fue el ocurrido en marzo de 2015. Un ejército de 150 campesinos entrenados para la lucha armada y la invasión de tierras atacó la estancia Pindó S.A. en Curuguatú, generando destrozos, incendios y robos millonarios. Según el Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, el grupo campesino que atacó la estancia tenía conexiones con el Instituto Agroecológico Latinoamericano, conocido por sus siglas IALA, cuyo principal miembro fue Alejandro Ramos, líder del EPP. A través de IALA, el supuesto Instituto de Agroecología, se infiltraron agentes colombianos y venezolanos que entrenaron a los 150 campesinos que atacaron a la estancia Pindó de Curuguatú. Según la página de la ONG de izquierda Base Investigaciones Sociales, la primera promoción del Instituto IALA Guaraní arrancó las clases en abril de 2011, durante la nefasta presidencia del epepista Fernando Lugo. No es coincidencia que durante el gobierno de Lugo, durante la administración de Gustavo Codas, se dispuso el desembolso de 970.910.200 guaraníes en favor de la Fundación Instituto Agroecológico Latinoamericano Guaraní, o sea, la IALA Guaraní. Es así como caemos en cuenta de que los agentes del Foro de Sao Paulo y su camarilla obligaron al pueblo paraguayo a financiar su propia destrucción, entregando dinero de los paraguayos al falso Instituto IALA para llevar a cabo el entrenamiento de criminales a sueldo que cercenan el buen nombre del campesino paraguayo. Este instituto de guerrilleros operaba en la colonia Santa Catalina de Curuguatú. Tuvo como alumno y miembro a Adriano Muñoz Pérez, hermano de Sonia Muñoz, la epepista acusada por el secuestro del ganadero Luis Lindström. Adriano Muñoz Pérez, hermano de la secuestradora, vivió durante varios años en Venezuela
donde fue entrenado para dirigir a los grupos violentos dedicados a la invasión de tierras, ocultándose tras la fachada de campesinos sin tierra. En el año 2015, el Ministerio del Interior difundió imágenes que vinculan al falso Instituto Agroecológico y ALA con miembros del grupo terrorista EPP. En las fotografías se ve a Adriano Muñoz Pérez, hermano de la secuestradora epepista, con el dictador Nicolás Maduro. En las fotos también se observa al líder epepista Alejandro Ramos. Gracias a la fuerte presión de la farsante Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la ayuda de los medios y lobbies de las ONGs de izquierda, en 2018 los criminales que atacaron la estancia Pindó fueron absueltos, y personajes como Fernando Lugo Méndez, el creador del EPP, Esperanza Martínez, médica de ARROM, Adriano Muñoz Pérez, adiestrador de invasores de tierra, hoy día forman parte de la política paraguaya dentro de la banda del Frente Guazú. Actualmente, al Foro de Sao Paulo también se le conoce como Grupo de Puebla, pero continúa persiguiendo el mismo objetivo: expandir el socialismo del siglo XXI, que es la versión latinoamericana de la Agenda 2030, ya que las tres agencias internacionales, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y Naciones Unidas, comparten idénticos destinos de destrucción para nuestro país. El Foro de Sao Paulo tiene una larga lista de objetivos que replican en todos los países. Algunos de estos son las movilizaciones masivas manejadas por dirigentes entrenados de izquierda, el control de los medios de comunicación para posicionar su narrativa y enterrar a las voces disidentes, persecuciones mediáticas a empresarios nacionales, estatización de empresas privadas, expropiaciones de tierras, cultivos y ganado a nombre de organizaciones indigenistas y campesinas, pero que en realidad pertenecen al régimen, empobrecimiento de la clase media, creación de redes transnacionales compuestas por ONGs para monitorear el cumplimiento de la agenda progresista socialista, hacer lobby y presentarse ante la opinión pública como expertos. En la educación, los objetivos son el clientelismo a través de becas, creación de semilleros de grupos de izquierda que sostendrán ideológicamente al régimen. El nivel educativo es muy bajo en todos los niveles de enseñanza y los programas son exclusivamente de adoctrinamiento en ideas de luchas de clases, ideología de género, interculturalismo y feminismo radical. Manejo por parte del régimen de las fuerzas militares y la policía, matrimonio homosexual, aborto, leyes de identidad de género, entre muchos otros destinos trágicos para las naciones. Como verán, esta agenda, la del Foro de Sao Paulo, está completamente coordinada con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Todo esto lo logran, desde luego, a través de una reforma constitucional. Resulta indignante, pero muy revelador el fragmento del siguiente video. En la reunión del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo, Nicolás Maduro, cual padre dictador, reprende al representante de Chile, Esteban Silva Cuadra, por el rechazo del pueblo chileno al último intento de una reforma constituyente, a lo que el dirigente del movimiento social allendista no hace más que agachar la cabeza y asentir con total sumisión a la delirante verborragia de Maduro. Y en Venezuela, Esteban, a diferencia de Chile, lamentablemente, tengo que decirlo, con dolor por Chile, con dolor por el pueblo de Allende, con dolor por más de 2.000 presos políticos jóvenes que están todavía tras las cárceles. Tengo que decirlo, en Venezuela surgió un pueblo, en Venezuela surgió un líder, en Venezuela surgió un proyecto y en Venezuela ese proyecto, ese pueblo se convirtió en constituyente y luego se convirtió en constitución victoriosa, fundacional de una nueva república, refundacional de una nueva república, a diferencia de Chile, lamentablemente, donde hubo pueblo pero no hubo vanguardia, no hubo liderazgo, no hubo proyecto. Y al final el pueblo terminó votando contra sí mismo. Los partidos políticos del Paraguay que responden de forma oficial al Foro de Sao Paulo son el Frente Guazú, el Partido Comunista Paraguayo, el Partido Convergencia Popular Socialista, el Partido Movimiento Patriótico Popular, Partido del Movimiento al Socialismo,
Partido País Solidario, Partido de la Participación Ciudadana, Partido Revolucionario Febrerista, Partido Popular de Coyoyá. La concertación para un nuevo Paraguay es el acuerdo político de los agentes del Foro de Sao Paulo que pretenden por cualquier medio llegar a la presidencia e ingresar a la mayor cantidad de líderes izquierdistas y progresistas dentro del Congreso, gobernaciones y juntas departamentales. El decadente Efraín Alegre, el mismo que vació los fondos de su propio partido, subió al escenario de campaña con el ex guerrillero Pepe Mujica. Esperanza Martínez, la doctora epepista, hizo gala del mismo encuentro junto con la ONGera Soledad Núñez. La concertación para un nuevo Paraguay tiene firmado el pacto para implementar de lleno los planes del Foro del Crimen en Paraguay. Recordemos que los criminales de las FARC escogieron a Pepe Mujica como garante durante la implementación de los acuerdos de paz firmados con el gobierno de Santos. Recordemos que los terroristas de las FARC son socios fundadores del Foro de Sao Paulo. Recordemos que las FARC entrenó a la banda de secuestradores del EPP, que con tanto dolor y desgracia han flagelado al pueblo paraguayo. Recordemos que fue Fernando Lugo, el padre del EPP, pionero de la teología marxista de la liberación en Paraguay, quien utilizó los seminarios católicos como semillero de asesinos, violadores y secuestradores. Recordemos que son 9 los partidos políticos del Foro de Sao Paulo que pertenecen a la Concertación Nacional de Efraín Alegre y Soledad Núñez. Salvemos a Paraguay de seguir los pasos de la Venezuela castrochavista y de convertir a esta hermosa patria en la mano de obra barata de narcotraficantes y criminales. Salvemos a las familias paraguayas del éxodo masivo, de la migración obligatoria, que acaba en la desintegración de las familias por hambre y pobreza, porque ese es el verdadero destino fatal que traza el Foro de Sao Paulo a los países sometidos. Mientras la cúpula narcoterrorista ostenta descaradamente una vida de lujos a costa del sufrimiento ajeno, Paraguay no se entrega al Foro de Sao Paulo.